Ahora queremos considerar las 7 iglesias. Y hemos puesto como título una iglesia en 7 fases, porque la palabra de Dios hace claro que es una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Esto podemos leer en el capítulo 4 de Efesios. Comienza diciendo así: yo pues, preso en el Señor, habla Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, es la iglesia, y un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero hemos visto que Apocalipsis quiere hablarnos de eventos durante la era cristiana. Y entonces, en su plenitud, que significa el número 7, en su totalidad, nos va a explicar con 7 iglesias. Y la primera se llama Éfeso. Y a cada iglesia, a quien escribe Cristo, Pablo también escribió. Pablo escribió a 7 iglesias. Y la primera iglesia a quien Cristo escribe se llama Éfeso. Y Pablo es quien fundó la iglesia en Éfeso y escribió una carta a Éfeso. Y entonces vemos que fue fundado, según Hechos capítulo 19, por 12 hombres. Eso nos da a entender que es organizada, porque el número 12 es símbolo de organización. Y Pablo encontró a 12 hermanos en Éfeso que no sabían si fueron bautizados con el Espíritu Santo o no. Entonces él les predicó, eran bautizados con el bautismo de Juan, ¿no? Pero Pablo los predicó en cuanto a Cristo y recibieron el Espíritu Santo y se fundó la iglesia en Éfeso. Y Pablo trabajó varios años ahí. Y en Éfeso mismo dice que fue fundado sobre la palabra de Dios. En capítulo 2:20 dice sobre los apóstoles y profetas, sobre Cristo mismo, sobre la palabra de Dios, profetas y apóstoles. Entonces está fundado sobre la palabra de Dios y es amonestado. En capítulo 20 de Hechos, Pablo en su último viaje a Jerusalén, en Hechos capítulo 20, él encuentra a los ancianos de la iglesia. Advertencia, y podemos leer en los versos 28 en adelante de capítulo 20 de Hechos. Por tanto, ya ha hablado de ellos, del evangelio de la gracia de Dios, y más adelante entonces dice en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es entonces lo que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, y vamos ahora a ver lo que Cristo escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Y para qué está escribiendo Cristo a la iglesia? Pues
vamos a ver que especialmente los candeleros representan la obra del Espíritu Santo. La llama de fuego, el fuego es símbolo del Espíritu Santo y cada iglesia es candelero que tiene al Espíritu Santo como llama en sí. Y las iglesias que vamos a considerar son 7 que también corresponden a 7 meses. Porque en el calendario hebreo, en el calendario del pueblo de Israel en el desierto, tuvieron un año de 7 meses. Y tenían otro año de 7 meses. Pero el último mes del año religioso era el primer mes del año civil. Y así se combinaron en los 12 meses o a veces 13. 7 más 7 son 12 o 7 más 7 son 13. Así que había 7 meses en el año religioso. Eso comienza con el primer mes de la salida de Egipto, la Pascua, ¿no? Y en el tercer mes, Pentecostés, y en el mes séptimo, día de expiación y fiesta de las cabañas. Entonces, durante los 7 meses era el año religioso, pero el año religioso se enfocaba en el mes séptimo, en el día de expiación y su resultado. Y a esto vamos en el libro de Apocalipsis, porque vamos a considerar 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Y los 3 son paralelos. Entonces la primera iglesia va paralelo con el primer sello y va paralelo con la primera trompeta. Y aquí entonces consideramos la primera, es la de Éfeso, y Pablo lo fundó, según hemos leído en el libro de Éfeso y en el libro de Hechos, pero Cristo escribe a ella. Pero en cada carta que Cristo escribe a la iglesia, termina con la promesa del Espíritu Santo. Porque especialmente el Espíritu Santo está envuelto en las iglesias. Veremos que el Padre está envuelto en los sellos y que Cristo está especialmente envuelto en las trompetas. Así que las 3 personas de la deidad también se representan en los capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y el libro de Apocalipsis se divide en el medio, en el 11 y 19. Entonces podemos poner el dibujo, también nos sirve el dibujo del santuario. Que en el desierto el santuario tenía su atrio, la puerta con el lino fino alrededor. Entrando el atrio estaba el altar de holocausto y el lavacro. Y en el lugar santo estaba el candelero al lado sur, mesa de pan al lado norte y altar de incienso al lado oeste. Y después en el lugar santísimo el arca del pacto o del testimonio. Y podemos dividir este dibujo en 2 partes. En el atrio tenemos la muerte de Cristo, el bautismo de Cristo. O la obra que Cristo hizo en la tierra. ¿Y dónde encontramos esta historia del atrio? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Entonces, esta porción ya ha escrito Juan en el libro de Juan y los otros evangelios, ¿no? Pero cuando llegamos a Apocalipsis, entramos al lugar santo y ahí comenzamos con el candelabro de 7 luces. Y después vamos a ver los sellos en el mesa de pan y las trompetas en el altar de incienso. Así que está organizada para ser fácil de entender el libro de Apocalipsis. Pero hemos dicho que especialmente debemos pensar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con el énfasis en el 7. Y estos son los meses del calendario judío y comenzamos con Éfeso, que corresponde al primer mes. Después vamos a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y al fin la Odisea. Y cada iglesia, su nombre tiene significado. Y el nombre de Éfeso, tiene el significado de propósito integral, si se puede captar la idea, o es algo completo y bien dirigido, ¿no? Es lo que significa. Y esta iglesia es en muy buenas condiciones porque podemos leer de ella en el capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando con el primer verso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es un ángel? Un mensajero, una estrella. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, el que está escribiendo es Cristo mismo, porque ya sabemos que Él tiene las estrellas en su mano, Él tiene los mensajeros, los ángeles a las iglesias en su mano, Él tiene interés en la iglesia, Él escribe a la iglesia es la novia y Él es el novio. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 11, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice, vosotros de la iglesia en Corinto son la novia. Yo he hecho el eslabón de noviazgo y después quiero presentarles puramente o puros a Cristo como esposa. Entonces, estas son cartas del novio a la novia en el tiempo del noviazgo. Y Cristo dice en cada carta lo que dice a la primera iglesia, dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. El Espíritu Santo es el que obra en el corazón del creyente, es el que obra en la iglesia y entonces Cristo dice, yo conozco cómo estás portando. Él tiene entendimiento y vista a la esposa de la iglesia que está en la tierra. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, esta es una iglesia trabajadora. La iglesia de Éfeso es la iglesia trabajadora, bien dirigido. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo los amonestaba a la iglesia de Éfeso, dice que van a venir lobos rapaces. Y esto dice que ellos han juzgado a estos lobos y los han eliminado de ser profesores en la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto nos da a entender que Cristo
ama a la iglesia que hace juicio a falsos profetas, que elimina los que son falsos profetas, falsos profesores. Y has sufrido y has tenido paciencia, la segunda vez que menciona paciencia, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia muy trabajadora y paciente en seguir trabajando, obrando y obrando. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esta iglesia muy trabajadora, fundada por Pablo, Cristo escribe a ella y dice, conozco tus obras y eres muy trabajadora. Pero una cosa me preocupa, que has dejado tu primer celo, tu primer energía en lo que haces y la actitud que tienes hacia mí, tu Salvador. Pero tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Entonces, es una iglesia organizada, es una iglesia fundada en la palabra de Dios, y Pablo amonestó a ella, y ahora Cristo amonesta a ella, y dice que conoce, y debemos leer en Isaías 66, el verso 18 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Entonces, la relación entre Cristo en el cielo y la iglesia en la tierra es muy íntima y Él conoce bien lo que está haciendo su iglesia. Y su obra, podemos leer de su obra, como dice en Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces la actitud de Cristo también es la actitud de la iglesia de Éfeso, que ellos juzgan los falsos profetas y los eliminan de su trabajo en la iglesia. Y el amor que ha perdido tiene la idea de ardor, celo, luz y adoración. O es decir, que estaban trabajando mucho, pero faltaban su ardor en cuanto al amor, en cuanto al celo, en cuanto a la luz y su adoración a Cristo su novio. Y el remedio es dado, dice, arrepiéntete, es el remedio para la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, entonces es para recordar cómo es que aceptaron a Cristo en el principio. ¿Cómo se portaron al principio a recibir a Cristo? ¿Cómo fue su ánimo al principio? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Piensa en qué momento, en qué situación es que se apartó del camino, ¿no? Piensa en esto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces están haciendo muchas obras, pero Él quiere que haga las primeras obras que fueron con celo y amor para su Señor. Y haz las primeras cosas, pues si no, entonces es lo que puede pasar. Si no, dice Cristo, si no
recuerdas y regresas a tu primer amor, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te si no te hubieres arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es 2 veces mencionada y el arrepentimiento para nosotros debe ser una cosa diaria. Es la vida cristiana una vida de arrepentimiento y confesar sus pecados. Oramos, danos nuestro pan diario y perdona nuestros pecados diariamente. Este entonces es el arrepentimiento diario, pero Cristo especialmente habla con ella en cuanto a arrepentimiento y de hacer las primeras obras, o de otro modo dice que vendrá en juicio contra ellos, como también habla en Mateo 21 y el verso 43, que dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, hablando al pueblo judío. ¿Y fue quitado del pueblo judío el reino de Dios? Sí, le fue quitado. Cristo dijo, tu casa te has dejado. Has matado a todos los profetas y ahora ha venido el fin de tu iglesia, ¿no? Y entonces comenzó la iglesia cristiana con los 12 apóstoles y así siguieron. Y entonces Mateo nos da un ejemplo de lo que dice Cristo aquí a la iglesia de Éfeso. Es un cargo entonces muy grande. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no, si no te hubieras arrepentido. Pero después dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí entonces habla de unas ideas de unos hermanos en la iglesia que le ponen nombre Nicolaito. A veces a la gente aquí en Perú les gusta llevar zapatos que dicen Nike, ¿no? ¿Han visto así? O camisetas que dicen Nike. Y hay un cohete en los Estados Unidos que es Nike. Y la palabra es fuerza, ¿no? Es poder y fuerza. Y la otra parte de la palabra dice laitos, que suena casi en el español, laico. Es poder a los laicos, es la idea. Y la idea de esta porción de la iglesia era, ellos tenían doctrinas en cuanto a la salvación, creían que es salvación por fe sola. Pero en cuanto al vivir, no les importaba nada. Hablaban muy bien de la fe sola, de la justificación, pero en sus vidas ellos no les preocupaban cómo vivían. Y entonces Cristo dice que aborrecen que, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas. Pues las obras de los Nicolaitas no eran obras, era falta de obras, ¿no? Y esta iglesia no les gustaba o aborrecían a los Nicolaitas sus obras, las cuales, dice Cristo, yo también aborrezco. Podemos decir de ellos en Judas 4, que también Judas dijo que quise escribirles en cuanto a ciertas cosas, pero por los problemas de los Nicolaitas me toca escribirles de otras cosas. En vez, dice, me ha sido necesario, el verso 3, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿No dijo Pablo que van a entrar
encubiertamente en la iglesia de Éfeso? Sí, dijo a los ancianos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ellos creían en la gracia de Dios? Sí, lo predicaban en todos lados. Gracia, amor de Dios, la gracia de Dios, fe sola. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas es entonces las obras de los Nicolaitas. Y termina entonces la carta a esta iglesia con palabras del Espíritu Santo que dicen: el que tiene oído. Cristo hablaba de los que tenían oídos y no oyeron, ¿no? Pero este es para los que oyen. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las 7 iglesias son de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el mundo. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También tenemos que ver que cada vez que el Espíritu Santo habla a una iglesia, da una promesa, pero no lo da a esta iglesia. Lo da a las iglesias. Porque la promesa de cada iglesia será la bendición que recibirá el que vence de cualquier iglesia. Entonces, todas las bendiciones de las 7 iglesias son nuestros si somos vencedores. Dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O es decir, la vida eterna con el árbol de la vida, ese será dado a el que venciere. Y para saber lo que es vencer, debemos leer en Romanos 3:4. Capítulo 3 de Romanos, verso 4, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que a cada iglesia, a el que vence, le es dado promesa. Y vencer es, porque Cristo también venció, es pasar el juicio. El que pase el juicio final, a la cual vamos en rumbo, que es en el mes séptimo, que ocurre en el día de expiación, el juicio final, a ese vamos, y el que pase este juicio recibe la bendición de comer del árbol de la vida, o la bendición de la segunda iglesia, o de la tercera, o del cuarto, o del quinto, o del sexto, o del séptimo. Recibiremos todas las bendiciones si vencemos. Y el que oiga, entonces, esta es dada la bendición a la iglesia que está en Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pensando entonces en cuanto a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia en las 7 que han escogido de Asia para representar la iglesia en sus 7 etapas, desde el Pentecostés hasta el paraíso. Y en estas 7 etapas es usado Éfeso como la primera. Y Éfeso es muy trabajadora y corresponde en historia a los primeros 100 años de la iglesia o hasta la muerte de Juan. En la historia. Y veremos la segunda, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo tienen su significado. Cada iglesia se puede encontrar hoy en día representado en una u otra iglesia. Pero especialmente los 7 es la plenitud, el completo
de la era cristiana, y Éfeso representa la primera, después Esmirna. Y en cuanto a Éfeso, podemos decir que debemos, es consejo para nosotros, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver cuáles son las faltas y pecados que nos dejan en tinieblas y debilidad espiritual y que apagan nuestro primer amor. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver cuáles son las faltas y pecados que nos dejan en tinieblas y debilidad espiritual y que apagan nuestro primer amor. ¿Será la mundanalidad o el orgullo o el amor a sí mismo? ¿El deseo de ser primero o la sensualidad que sea activa en nosotros? ¿O el pecado de los Nicolaitas? Cambiando la gracia de Dios en lascivia. Es el mal uso y abuso de gran luz y oportunidades y privilegios, reclamando tener sabiduría religiosa, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmoral. De los pecados de los Nicolaitas será nuestra la idea de cambiar gran luz en lascivia, del mal uso o abuso de gran luz y oportunidades y privilegios, reclamando tener sabiduría religiosa, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmoral. Es para preguntarnos a nosotros mismos, ¿por dónde salimos del amor primero, de nuestro primer amor?